Por supuesto. Hermano, pues os quería llevar, pero voy a poner ante todo primero en manos del Señor, voy a orar para que Él sea su bondad mañana. Santísimo Señor, te pido, Señor, lo que esté por mi boca, Señor, en todo momento, Señor, sea la voluntad tuya, Señor, no sea la voluntad mía. Que tú dirijas en todo momento, Señor, esta predicación, que seas tú, Señor, el que lleve toda palabra, Señor, haya buenos oídos, Señor, para oír tu palabra, que pueda llegar también a lo más profundo de los corazones, Señor, que pueda arrebatar, Señor, todas las cadenas, Señor, todas las inquietudes, Señor, que a veces nos aparta, Señor, de estar cerca de tu Padre Santo. Dale gracias en el santo y único nombre, que Él te lo hizo todo posible, de nuestro Señor Jesucristo, amado. Amén. Hermanos, nos vamos a ir a Marcos 2, del versículo 1 al 2. ¿Marcos qué? Marcos 2, del 1 al 2. Dice: después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que él estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la cobertura bajaron la camilla en que yacía y el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado alguno de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habláis de ese modo? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaba de esta manera dentro de sí mismo, les preguntó: ¿por qué pensáis así? Es más fácil decir al paralítico: ¿tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y, tomando su camilla, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hermano, yo quería esto llevarlo también como si fuera hoy en día nuestra vida. Hoy sería muy distinto porque un paralítico hoy, como está ya avanzada la vida, con un paralítico podría moverse hoy en una silla de ruedas. Pero la época esta en que donde Jesús estaba, no podía, en ningún momento podía moverse. Si tenían que moverlo, por fuerza tenían que moverlo a través de algunas personas que tenían que llevarlo. Quiero comenzar desde el principio, que dice: después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Aquí nos está diciendo claramente que había estado anteriormente. Si nos vamos hacia atrás, vemos los milagros que Jesús había hecho anteriormente. Y a mí me llamó la atención uno bastante, que es cuando sana a la suegra de Pedro. Ella estaba con fiebre en casa, y Jesús llegó, y cuando llegó se acercó a ella, le puso la mano, y al momento
se levantó y se le quitó la fiebre. Y lo que más me llama la atención de ello es que al pasar se levantó y al momento empezó a servirle al Señor. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por tener fiebre. Cuando tenemos una fiebre alta, en el momento que se nos quita la fiebre, yo creo que a casi ninguno somos incapaces de levantarnos de la cama. Estamos con el cuerpo derrotado, estamos abatidos y sería casi imposible de movernos. Y como vemos, cuando el Señor hace un milagro, lo hace completo. No deja dolencia ninguna, en ningún momento, sino que, al contrario, la sanó por completo. Entonces, volvemos otra vez atrás, como está diciendo. Él volvió a Capernaum. Se ve que en ese mismo pueblo ya tenía muchísima fama porque había hecho varios milagros en los cuales la gente se agolpaba en el momento que él llegó y a donde él, a casa de Pedro parece ser que es donde él se recogía, que era su campamento, y en el momento que se enteraron, todo el mundo podía ir a esa casa. Y no había en ningún momento, estaba llena por todos lados, hasta la misma puerta, no dejaban entrar a nadie, no podía entrar a nadie. Y me llama la atención del paralítico por una sencilla razón, porque estos padres lo llevaron que llevaron en la camilla a este paralítico. No sé si serían parientes suyos, si serían amigos íntimos, si sería su padre, hermano, en ningún momento, porque la palabra no dice realmente quién era. Lo que sí sabemos es que lo llevaron y se encontraron el experimento de que cuando llegaron allí no había modo de entrar. Ellos habían escuchado anteriormente, es verdad que habían escuchado los milagros que el Señor había hecho antes. Por eso, realmente, anteriormente no pudieron sanarlo, se les pasaría de poder llevarlo al Señor, pero esta vez, pues, quisieron ante todo y acercarlo al Señor porque no había médico que pudiera curar. Sabemos que una parálisis, una persona que esté impedida, no hay manera de poder arreglarla. Ningún médico la sana. Hoy en día yo no he sabido en ningún momento ni he escuchado que el paralítico se haya levantado, no sé que sea un milagro del Señor. Y la única escapada que tenían estas personas era llevarla al único que puede sanar. Eso que lo tengamos presente en todo el mundo. El Señor es el único que nos puede sanar de todo. Dolencia, pecado, de todo. Es lo único. Y ellos cuando llegaron allí, es verdad que se encontraron muchos impedimentos, pero no se volvieron atrás en ningún momento. Aunque estuviera cubierto y no tuviera sitio por donde entrar a la casa, pero trataron por todos los medios, trataron de acercarse, a poder acercarse hasta los pies del Señor. Ellos buscaron la manera, la única manera que vieron, me imagino que verían unas escalerillas, verían algo, pondrían para subir a la casa, y es lo que trataron de subirla al techo, porque como no tenían entrada por ningún lado, no podían acercarse de ninguna manera. Subieron arriba al techo, como decimos, antiguamente me imagino que no había teja, que tenía que haber, lo único que había sería paja y con barro, como únicamente se hacían las casas y que los echaban. Entonces, al subir arriba, pues tratarían de escuchar, porque el Señor estaba predicando en esos momentos. No estaba en sinagoga ni nada, que es otra de las cosas que tenemos que tener presente, que para predicar no tiene que ser solo el día que estamos aquí reunidos, sino el predicar tenemos que predicar en todo momento. El salir con nuestro vecino, con nuestro compañero de trabajo, con nuestro familiar, con todo. No tenemos que dejar escapar nada en absoluto. En cualquier momento siempre es bueno para hablar del Señor. Entonces ellos subieron, ante todo, subieron con todas las molestias que tuvieron, pero ellos tenían fe y él persistía que era el único que podía arreglar la vida
de ese amigo, ese hermano, cual que fuera, subieron arriba, abrieron ese hueco en el techo, en el cual pudieron bajar la camilla al centro, hacia los pies del Señor. Y nos dice, después de la atención, dice, y cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se hundió mucho la puerta del predicante. Y un terreno paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a causa de la multitud, quitaron parte del techo donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Yo creo que una camilla, si vemos, no es fácil en ningún momento. Si hay una persona en una camilla tendida, un cuerpo muerto, no en ningún momento, no es fácil el poder bajarlo por un techo. Si miramos, tendría que haber tendría que tener, me encontrarían con mucha adversidad el poder bajar esa camilla, lo tendrían que atar de manera para que pudieran bajarlo y no caerse la persona. Pero ellos persistían ante todo. No, ellos en ningún momento dejaron que hubiera ni algo que hubiera trabas para poder bajar a esta persona para que el Señor la pudiera curar. Lo que sí digo, hermano, que nosotros mismos a veces tenemos muchos techos, muchas piedras en nuestra vida, muchas inquietudes, las cuales nos apartan del Señor. Hay momentos de los cuales un simple hablar de un hermano que a lo mejor quiere decir cualquier cosa de buena manera y siempre vamos cogiendo a la tremenda. Siempre vamos por el lado opuesto que el Señor quiere. Nunca tratamos de coger las cosas a bien. Nunca. Estamos viendo día a día en la iglesia, con los compañeros, con todo el mundo, que vas yendo a bien con toda la fe del mundo y siempre el hombre, nuestro corazón, nos tira mal. Por mucho que queremos, no descansamos plenamente en el Señor. Y como la única manera de que podamos hacer esto es poder ir descansando plenamente en el Señor, depositar toda nuestra fe como depositaron en nuestros padres, confiar plenamente que Él es el único que puede quitarnos dolencia, nos puede quitar, limpiar de pecados, llevar nuestras vidas en orden. Hoy puedo decir que yo pensaba que no iba a poder estar ni aquí arriba, porque llevo toda la semana con vértigo. Toda la semana ayer mismo me tuve que llevar al mundo, me tuve que llevar al médico porque estuve todo el día en el trabajo, que casi me caigo muchas veces. Pero para el Señor no hay nada imposible. Cuando queremos hacer algo para el Señor te va a poner los medios y va a dejar en todo momento para que podamos llevar su palabra con toda la dignidad del mundo. Y podamos llevarla con franqueza y nos puedan escuchar en todo momento. Pues si nos vamos al versículo 4, dice, y como podían acercarse a él la causa de la multitud, daron parte del techo de donde él estaba. A través de la abertura bajaron la camilla que yacía el paralítico. Dice, y al ver Jesús la fe, que es donde vamos, Señor. ¿Qué fe tenemos la mayoría de los que estamos aquí? No tenemos fe casi ninguna, porque a veces estamos viendo que viene el mínimo roce que tenemos, queremos tirar todo por tierra, con el trabajo que cuesta levantar a veces una iglesia, el llevar la palabra en el mano, y qué poquita fe tenemos, qué poquita, y por lo más mínimo siempre estamos poniendo trabas, siempre. Perdón un segundito. Quiero que decía el paralítico, y al ver que Jesús, por la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaba allí sentado alguno de los escribas, los cuales pensaban para sí,
Los escribas sabemos realmente quién son. Antiguamente se pensaba que cuando una persona, tanto paralítica, ciega o cualquier cosa, antiguamente pensaban que eso era de pecado. Eso venía del pecado. Estas personas que tenían estos problemas eran porque sus padres habían cometido pecado, alguien de su descendencia, por eso estaban así, todos pensaban eso. Y los escribas en sí pensaban que, al decir el Señor, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta es otra de las cosas que me llama la atención, porque no le dice en ningún momento te son perdonados tus pecados, sino le dice la palabra hijo. Lo reconoce como hijo suyo. Lo está reconociendo. Dice, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí, ¿por qué blasfema de este modo? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y es cierto, solo Dios puede perdonar pecados. Pero ellos que no sabían que Jesucristo era Dios. Y Él sí podía perdonar pecados. Pero ¿cómo podía demostrarlo verdaderamente? Porque es muy fácil decir, perdono tus pecados. Es fácil decirlo. Porque yo puedo decir, Raimundo, estoy perdonando tus pecados. ¿Pero usted cree que los pecados son perdonados? No, no se puede demostrar. Tenía que hacer algo más para que verdaderamente vieran la obra verdaderamente del Señor. Entonces, realmente, sí, ¿quién puede perdonar los pecados sino Dios? Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que es otra de las cosas que reconoce verdaderamente que era Dios, porque el Señor en esos momentos estaba leyendo el pensamiento de ellos, y se lo muestra, y se pensaba de esta manera. Dentro de sí mismo les preguntó, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate. Claramente le había dicho ya los pensamientos suyos. Ellos tenían que ver claramente, porque yo no veo tu pensamiento, ahora desde aquí lo que puedes estar pensando ahora mismo, ni los de tu esposa, ni los de ninguno. Yo no veo los pensamientos, no los percibo. Y el percibir en un momento los pensamientos, claramente le estaba mostrando que era el Señor. Y no lo veía, estaban ciegos totalmente. Entonces, ¿cómo podía mostrarle a la vez de que era Dios mismo? Por supuesto. La única manera era haciendo que se levantara, mostrando que sí podía levantar de la paralía a esa persona y hacerla que caminara. Pero hermano, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros paralíticos muchos aquí? ¿Cuánto tiempo llevamos que no sabemos andar en el camino del Señor? Yo me llevaba un poco de años, sentado, mucho tiempo, sin saber lo que era levantarme, mucho tiempo, sin poder levantarme para una simple oración, mucho tiempo sin saber orar con mi esposa, mucho tiempo sin levantarme para un pensamiento. ¿Cuánto tiempo me he llevado sentado grabado paralíticamente? ¿Cuánto tiempo ocurre aquí con muchísimos de los que estamos aquí? Que no queremos levantarnos de la silla, que nos tienen que estar empujando. El Señor es poderoso. Pedirle que os levante. Por supuesto, hará milagros. Él te sanará, te curará de tu dolencia, te curará de tu pecado, te curará de todo. Pero hermano, ahí sentado no hacemos nada. La victoria está en Jesús, por supuesto. Pero para que tengamos victoria, no tenemos más remedio que clamarlo hacia los demás y mostrarle que Jesús vive en nosotros, en todo momento. No podemos ir dando la espalda cuando nos acercamos a nuestros compañeros de trabajo, nos acercamos a nuestras mismas familias y nos da hasta vergüenza de mostrarle el Dios vivo que tenemos en nuestras vidas, lo que está haciendo en nuestras vidas. A mí me da pena, hasta hace poco tiempo, un cuñado mío me dijo, dice, cuñado, ahora sí te toca el Señor.
ahora sí te veo el Señor, pero he visto mucho tiempo que tú no podías ser el Señor, porque tu forma y tus maneras no iban acorde con lo que el Señor dice. Y bendito sea el Señor que me lo reconoce. Por lo mismo digo, os pido que verdaderamente que no estéis sentados en un banco paralíticamente, sino que nos tenemos que alzar y estar, orar por nuestros familiares, por todos. No tenemos que ser igual que fueron estos cuatro, constantes, sin parar. Podemos ir también, y lo podemos ver, pero entiendo, me parece que en Hebreos 2, Hebreos 2, 8, me parece que es. Perdón. Del 10 al 10. No. ¿Creo que? Perdón un momentito. No, es 4.2. El versículo 4, perdona, Hebreos 4:12, perdona. La palabra de Dios es viva y eficaz, cortante, que toda espada de dos filos penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, más claro lo tenemos. La palabra del Señor te lo está diciendo claramente. ¿Tenemos miedo? No. Tenemos que ver claramente que tenemos un Dios que lo puede todo. Por lo tanto, alcemos la espada, cojamos la armadura, que es la única manera que podemos enfrentarnos al mundo y cortar todo aquello que nos moleste en nuestra vida, para poder llevar la palabra del Señor con honradez y que puedan ver cada uno que somos del Señor. Y a este pueblo, a ver si ahora, si Dios quiere, a partir del día 15, que estemos reunidos con la reunión que se va a hacer, la campaña que se va a hacer, esperemos que todos salgamos con armadura y con espadas y seamos valientes y no quedemos como paralíticos tantísimo tiempo como estamos, sino que verdaderamente nos enfrentemos al pueblo y digamos que estamos aquí, que venimos a salvar, que tenemos un Dios que salva y un Dios fuerte el cual ayuda en todo momento. No nos podemos quedar callados y cruzar los brazos. En todo momento tenemos que salir airosos de eso, porque hay un propósito de Dios aquí en este pueblo y espero que sea grandemente.